Hola a todos. En este video abordaremos los paradigmas en la psicología de la educación. Para el módulo 103, la psicología en el campo educativo y del desarrollo humano, a cargo de la profesora María Liliana Romero López, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en Psicología de Swahili. Los integrantes son Isabel Kotsomi Méndez, Margarita Elizabeth Delgado Albavera, Stephanie González Julián, Jessica Juliana Reyes Flores y Nuri Rodríguez López. Los paradigmas son matrices disciplinares o configuraciones de creencias, valores metodológicos y supuestos teóricos que comparte una comunidad específica de investigadores, estructurados por 5 componentes definitores: problemática, fundamentos epistemológicos, supuestos teóricos, prescripciones metodológicas y proyecciones de uso o aplicación. En la psicología de la educación, conviene señalar que en la historia se encuentran básicamente 2 clases: paradigmas aportados por la psicología general y paradigmas propiamente psicoeducativos. En el primero podemos señalar que puede proponer alternativas valiosas para la solución de diversos problemas educativos y nacieron de investigaciones que se realizaron fuera de contexto o escenarios educativos, con aportaciones múltiples y enriquecedoras en cada uno de sus componentes básicos. En el segundo se erigen a partir de los generales, tomando como base la investigación realizada en contextos educativos, teniendo una evidente distinción que es producto de vicisitudes propias de la historia de la disciplina. En los albores de la psicología de la educación, los distintos paradigmas de la psicología fueron mostrando un claro interés por la problemática educativa y que fue sedimentando componentes específicos de la psicología educativa, teniendo ya una cierta claridad en el periodo comprendido entre 1960 y 1980, con la presencia de 5 paradigmas, los cuales abordaremos a continuación. Hablaremos del paradigma conductista, el paradigma cognoscitivo, el paradigma sociocultural, el paradigma humanista y, por último, del paradigma constructivista. Uno de los paradigmas más vigentes es el denominado conductista. Es el que más proyecciones ha aplicado en la psicología educativa. Ha centrado sus propuestas de aplicación en el llamado análisis conductual aplicado a la educación. Este análisis sostiene que los escenarios sociales, que pueden ser educativos, clínicos, etc., son un campo de aplicación de los principios obtenidos por la investigación fundamental en escenarios artificiales. Esto es que son válidos para todas las situaciones, escenarios, y simplemente se seleccionan y utilizan en distintas situaciones y problemáticas educativas. En la diapositiva podemos observar la imagen de Watson y de Skinner. Es importante mencionarlos, pues Watson es quien introdujo el conductismo a través de su texto La psicología desde el punto de vista de un conductista, y Skinner es de los conductistas más aplicados en la actualidad. Watson consideraba que para que la psicología fuera considerada como ciencia debía tener a la conducta como objeto de estudio y a la observación y la experimentación como método. Watson sentó las bases para el conductismo de Guthrie, el conductismo metodológico de Hall, el conductismo intencional de Tolman y el conductismo operante de Skinner, del que hablaremos más adelante. La propuesta de Skinner se llama análisis experimental de la conducta, o AS por sus siglas, y según esto la conducta de los organismos puede ser explicada a través de las contingencias ambientales, y los procesos internos de naturaleza mental no tienen ningún poder causal explicativo. Hablar de los supuestos teóricos del conductismo, que tienen principalmente la influencia de Skinner. Se parte del modelo estímulo-respuesta como el esquema fundamental para dar cuenta de las descripciones de las conductas de los organismos. Para los conductistas, todos los estímulos o respuestas son equivalentes. Cualquier clase de estímulo puede ser asociado con la misma facilidad a cualquier otra clase de estímulos o respuestas. Explicaré ahora el modelo básico del condicionamiento operante, o también llamado triple relación de contingencia. Bien, los estímulos antecedentes, ED por sus siglas, de las conductas operantes se denominan estímulos discriminativos, mientras que los estímulos consecuentes de dichas conductas se conocen como estímulos reforzadores, ER.
De manera especial, a los conductistas les interesa el estudio detallado de las contingencias de reforzamiento, es decir, la ocasión en la que se da la respuesta, la ocurrencia de las conductas operantes y sus relaciones funcionales con los estímulos consecuentes o reforzadores. En el continuo temporal está el estímulo antecedente o discriminativo, la conducta, que es la respuesta operante, y el estímulo consecuente o estímulo reforzador. En la diapositiva muestro como un estímulo discriminativo o muestro que pregunta como una respuesta operante, precisamente la respuesta de los alumnos, y como estímulo reforzador, en este caso hay un premio. La aplicación del modelo conductista para los procesos educativos derivó en dos grandes ramas. Del Río dice que son las bases para los procesos de programación educativa y las técnicas de modificación conductual. Las bases para los procesos de programación educativa tienen dos ideas principales. Una es la fragmentación del material de aprendizaje. Ellos dicen que esto va a facilitar la entrega de reforzamientos a los estudiantes y esta misma fragmentación va a fomentar una mayor cantidad de actividad conductual en los estudiantes, es decir, más respuestas. Esto deriva en que el interés se va a centrar en la confección de los programas. Por otro lado, las técnicas de modificación conductual han sido ocupadas en educación especial, educación escolar, psicopatología infantil y adulta, y se divide en 7 pasos. Bueno, ahí están como incisos: la observación inicial, la definición del objetivo global de esta intervención, la elaboración del análisis de las tareas a partir de los objetivos de intervención, las operaciones de secuenciación de contenidos y habilidades que se pretenden enseñar, la determinación del nivel de conducta inicial del sujeto o línea base y la selección de cambiado. Por último, se requiere hacer una evaluación continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dentro de todo este proceso instruccional y de los agentes que intervienen en él, existen concepciones que vamos a abordar a continuación. Se concibe a la enseñanza como un proceso instruccional que consiste básicamente en el arreglo adecuado de las contingencias del reforzamiento, con el fin de promover con eficacia el aprendizaje del alumno. Se pretende que toda programación instruccional es eficaz si se basa en el análisis detallado de las respuestas de los alumnos y en la forma en cómo serán reforzadas. Básicamente, la enseñanza se concibe como depositar información en el alumno. Se considera que, Skinner consideraba que enseñar es expender conocimientos. Quien es enseñado aprende más rápido que aquel a quien no se le enseña. Una de las grandes críticas es que aparentemente se orientan más hacia la memorización y la comprensión que hacia la elaboración de la información. Respecto a las metas y objetivos de la educación, los conductistas sostienen una forma de plantear los objetivos educacionales. De acuerdo a ellos, para que haya eficacia en las situaciones educativas, las metas y los objetivos no deben ser enunciados de un modo vago o demasiado ambiguo. Más bien se deben traducir o reducir a formas más operables para conseguirlos y luego evaluarlos. Es muy importante los objetivos porque son los elementos esenciales de todo el proceso instruccional. Se divide en 3. Se menciona la conducta observable que debe lograr el alumno. Se señalan las condiciones en que debe realizarse la conducta de interés, dónde, cuándo, cómo se realiza, y se mencionan los criterios de ejecución de las mismas, incluida una evaluación posterior. Como mencionaba en la concepción de enseñanza, el alumno es considerado un sujeto restringido, condicionado por características prefijadas, poco flexibles y frecuentemente muy rígidas del programa conductual elaborado. Es decir, el alumno es un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje pueden ser arreglados o rearreglados desde el exterior. Y siempre se toma en cuenta que se deben realizar los ajustes ambientales y curriculares necesarios. Aquí se empezó a desprender la idea del buen o el mal estudiante, o el buen comportamiento y el mal comportamiento.
El nuevo conductismo intenta fomentar comportamientos que se vayan a lo académico y no a la conductual, sino, por ejemplo, el estudio, la lectura, la escritura. Por otro lado, el trabajo del maestro consiste en desarrollar una adecuada serie de arreglos de contingencia de reforzamiento y control de estímulos para enseñar. El maestro debe estar muy bien instruido en los recursos tecnológico-conductuales para lograr niveles de eficacia en su enseñanza, sobre todo en lo que concierne al éxito en el aprendizaje de sus alumnos. Se espera que el maestro sea quien regule los reforzamientos positivos para evitar los reforzamientos basados en el castigo. En la concepción del aprendizaje son conductistas los que más han aportado. Mencionan que la conducta de los seres humanos es aprendida y es producto. Explican además que el aprendizaje de manera descriptiva como un cambio estable en la conducta. Skinner menciona, es un cambio en la probabilidad de la respuesta. Hay una propuesta del enfoque conductista para la instrucción y es la enseñanza programada, que convierte la enseñanza en una técnica sistemática. El elemento básico es el programa, el cual puede definirse como una serie de segmentos que presentan cada vez más información. Como se busca el perfeccionamiento de la conducta y por ende del aprendizaje, se debe realizar siempre una evaluación para medir los procesos, de manera que se busca que se haga sin cometer errores. El paradigma conductual ha tenido varias áreas de aplicación en el campo de la psicología educativa. Las más relevantes son la enseñanza programada. En la imagen que se muestra en la diapositiva podemos ver unas máquinas de enseñanza de Skinner. A principios de los años 60 fue cuando se empezaron a desarrollar muchas experiencias y aplicaciones de programas de enseñanza diseñados con este enfoque. Pero posteriormente los textos programados inundaron las aulas de los distintos niveles y modalidades educativas. Por otro lado, la programación por objetivos propone organizar y secuenciar los contenidos curriculares de las asignaturas y los planes de estudio. Tiene mucho que ver con el entrenamiento de la milicia, esta perspectiva conductual. Por otro lado, tenemos la enseñanza asistida por computadora, y es uno de los posibles entornos propuestos en el ámbito de la informática educativa, que fue impulsado principalmente por SUPES. Otra de las áreas de aplicación son las técnicas y los procedimientos de modificación de la conducta en la educación formal especial y en la educación compensatoria. Se ha aplicado en poblaciones normales y con discapacidades y en todos los niveles y modalidades educativas. Este paradigma, si bien es uno de los más utilizados, de mayor tradición y con una vigencia importante, no está exento de críticas y aunque es el predominante, no quiere decir que sea mejor para los retos de la educación actual. Ahora abordaremos el paradigma cognitivo. El paradigma cognitivo actual tiene un largo pasado y breve historia, pero su génesis y el desarrollo de este enfoque lo podemos observar en Estados Unidos a finales de la década de 1950. El enfoque cognitivo del procesamiento de la información, según diversos autores, tuvo su origen durante la década de los 50, siendo más precisos en el año de 1956 como fecha oficial. Aunque las tradiciones que lo anteceden y han influido en su conformación son la psicología de la Gestalt, la obra de Berkeley, la psicología genética de Piaget, los trabajos de Vygotsky, solo por citar a los más renombrados, y que tienen en común haberse enfocado en una o más dimensiones de lo cognitivo. Entre sus principales representantes podemos mencionar a Jean Piaget, quien es considerado como principal representante, aunque también se encuentran Frederick Berkeley, Brunner, Ebbinghaus, Robert Gagne, Howard Gardner y Vygotsky, entre otros que hicieron grandes aportaciones con sus trabajos de investigación de los procesos cognitivos. La idea central de este paradigma está basada en lo que Brunner nos señala, que en los inicios del paradigma cognitivo había una firme intención de realizar esfuerzos denodados para indagar los procesos de creación y construcción de los significados y producciones simbólicas empleados por los hombres
para conocer la realidad circundante, y de estos podríamos partir para decir que su enfoque son los procesos de aprendizaje para llegar a resolver un problema. Aunque Gardner también nos menciona que el enfoque cognitivo está interesado en el estudio de las representaciones mentales, hay que considerar un espacio de problema propio más allá del nivel biológico, pero más cercano del nivel sociológico o cultural. El concepto de educar en el paradigma cognitivo tiene dos cuestiones centrales que a los psicólogos educativos de tendencia cognitiva les ha interesado resaltar. Son las que señalan que la educación debería orientarse al logro de aprendizajes significativos con sentido y el desarrollo de habilidades estratégicas generales y específicos de aprendizaje. La educación es un proceso sociocultural mediante el cual una generación transmite a otras saberes y contenidos valorados culturalmente, que se expresan en los distintos currículos tanto de los niveles básicos como de los niveles superiores. El papel del alumno es, según este paradigma, un sujeto activo procesador de información que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas. Es aquí donde podemos desglosar la competencia cognitiva del alumno de la siguiente forma: procesos básicos de aprendizaje, base de conocimientos, estilos cognitivos y atribuciones, conocimientos estratégicos y conocimientos metacognitivos. Podríamos concluir que la realización del diseño instruccional en cualquier ámbito educativo exige partir de lo que los alumnos ya saben, así como de sus expectativas y motivos, y con base en ello programar las experiencias sustanciales dirigidas a nuevos aprendizajes. Mientras que el papel del maestro, en concordancia con la concepción de la enseñanza, se considera que el profesor parte de la idea de un alumno activo que aprende significativamente, que puede aprender a aprender y a pensar. El papel del docente, en este sentido, se centra especialmente en la confección y la organización de experiencias didácticas para lograr estos fines. Paradigma sociocultural. Los representantes de este paradigma fueron principalmente L. S. Vygotsky, quien fue el fundador principal y promotor de este paradigma en la psicología. Grandes copartícipes fueron Alexander Luria y Alexei Leontief. Fueron los personajes clave para el desarrollo de la teoría acerca de que el entorno tiene gran importancia en el desarrollo y aprendizaje cognitivo del humano. El periodo de surgimiento de este paradigma fue a principios del siglo XX en la Unión Soviética. Este contexto sociocultural estaba marcado por la Revolución Socialista y la construcción de una nueva sociedad socialista en la Unión Soviética. Los antecedentes directos del paradigma psicológico sociocultural de Leon Vygotsky y Alexander Luria incluyen el trabajo teórico y empírico del psicólogo y filósofo alemán Wundt, así como la Escuela de Psicología Cultural e Historia de la Universidad de Moscú. También se inspiraron en los estudios de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo y en los movimientos educativos y culturales de la Revolución Rusa de 1917, siendo aquí cuando convergen para elaborar de la mano Vygotsky, Luria y Leontief, quienes influyeron en sus teorías y métodos de investigación. La idea central enfatiza en la importancia del contexto sociocultural en la formación de la mente humana y la necesidad de tener en cuenta factores culturales, sociales e históricos en el análisis de los procesos mentales. De aquí partimos para definir que dicha idea para educar se centra en el desarrollo del aprendizaje para el alumno, de manera que tanto padres como educadores impulsen y faciliten este proceso, siendo el alumno quien se genere este conocimiento por medio de sus experiencias en relación con el entorno al que se exponga. Con el propósito de que su educación sea más rica, podemos notar hoy en día ejemplos como los intercambios socioculturales de país a país que están disponibles para estudiantes y que ofrecen algunas escuelas, o programas que les permiten acercarse al ámbito empresarial por medio de actividades colaborativas que añadan conocimiento clave para su desarrollo personal y profesional. Paradigma humanista. Su surgimiento fue después de la guerra con el objetivo de analizar a las personas como un todo. En Estados Unidos en 1962. Entre sus principales promotores fueron Maslow, Airport, Murphy, Boogerton, May, Weinstein y Roger.
En este, la psicología se encarga de la subjetividad y experiencia interna de las personas, donde la personalidad humana se va a concebir como una organización en continuo proceso de desarrollo. Es decir, el ser humano va a ser un ser integral y único. Principales postulados del paradigma humanista. 1. Visión holística del hombre. El hombre es un ser único, total y también puede llevarse a la autorrealización. Es decir, tenemos un impulso como personas para mejorar. El siguiente es la experiencia y libertad, donde se parte de la premisa yo soy mis elecciones. Es decir, a partir de las diferentes elecciones que se tienen en la vida, las personas van a tener esta libertad de elegirlas, de manera que se van a ser responsables de aquello que eligieron y esto les va a permitir llegar a cumplir metas. El siguiente es el contexto humano, donde a través de las interrelaciones el ser humano se va a dar cuenta de que puede ser uno mismo en estas y también se va a considerar como un ser imperfecto porque se va a dar cuenta de cómo puede relacionarse con ellos y de que se va a autoaceptar. El siguiente son las actitudes. En este debemos considerar que son vitales o necesarias, es decir, a través de la experiencia nosotros vamos a tener una armonía con estas. Es decir, no solo lo malo va a ser malo, sino que también tiene sus puntos buenos y hay que tenerlos en cuenta. Dentro de la educación se considera la terapia de Foucault, es decir, con los problemas que surgen se van a llevar a un diálogo para que las partes lleguen a esta solución. El siguiente es el sentido de la vida, donde a través de la logoterapia que plantea Viktor Frankl va a haber una búsqueda de sentido y conciencia y responsabilidad de qué es la vida, de qué se quiere hacer en esta. El humanismo en la educación. Es necesario considerar las necesidades de los alumnos, qué quieren aprender, para qué lo quieren aprender y qué necesitan aprender, donde ellos desarrollen iniciativa y autodeterminación a partir de que nosotros consideremos su contexto para a partir de lo real y que ellos aprendan. El sujeto va a ser considerado como un estudiante único y total. No es necesario que aprenda la parte de los demás, sin embargo, debe de aprender a su ritmo de aprendizaje. Deben de considerarse los conocimientos previos que tiene el alumno y dentro de la educación debe de ser esta vivencial que le permita desarrollar diferentes capacidades y estas deben de ser para la vida, es decir, que le permitan tener un aprendizaje significativo y que lo pueda poner en práctica en el futuro y en el momento en que se necesite, de manera que sea de manera integral, que le permita también tener una conciencia de que va a aprender para desarrollarlo por sí solo, pero también en cooperación con otros, donde la enseñanza tenga un sentido, valor e implicación para quienes aprenden. Deben de haber diferentes opciones, es decir, flexibilidad. Las personas que aprenden van a ser responsables de su aprendizaje y también los diferentes actores educativos, es decir, estudiantes, docentes, padres de familia y la sociedad. Las experiencias que se brinden dentro del aula deben de ser variadas a través de diferentes métodos. También es necesario que desarrollen empatía de manera que vean que sus elecciones van a incidir en su vida, pero también en la de los demás. Ahora toca el turno de presentar el paradigma constructivista. Su principal representante fue Jean Piaget y fue un biólogo de formación. Tenía una especial predilección por los problemas de corte filosófico y especialmente por los referidos a cuestiones epistemológicas. Los orígenes del paradigma constructivista datan de la tercera década del presente siglo y se encuentran en los primeros trabajos realizados por Jean Piaget sobre la lógica y el pensamiento verbal de los niños. Se interesó en la posibilidad de elaborar una epistemología biológica o científica, dado que, según él, existía una continuidad entre la vida y el pensamiento. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros somos pequeños, comenzamos a formar esquemas. Esos esquemas nos van a servir para después relacionarlos con el mundo que nos rodea.
Cuando hay una interacción entre el sujeto y el objeto, se forma lo que es el conocimiento activo o el aprendizaje activo, lo cual nos va a permitir que en algún momento tengamos la solución o resolución hacia ciertas problemáticas o hacia ciertas situaciones en las que nosotros estemos relacionados. Las aportaciones del paradigma constructivista en la educación ha permitido comprender que cada persona tiene formas de estructurar sus pensamientos, por lo que en la educación no se debe dar por hecho que todos los alumnos cuentan con los mismos recursos de aprendizaje, dado que la información que poseen se ha obtenido desde un entorno familiar y social diferente. Es por ello que la idea central debe desarrollar un contexto didáctico que pueda ser estimulante y favorecedor para los alumnos. El papel del docente es diseñar un contexto constituido por situaciones y experiencias relevantes para provocar el despliegue de actividades autoestructuradas, y también debe asumir la tarea fundamental de promover una atmósfera de reciprocidad, de respeto y autoconfianza para el alumno, y debe dar la oportunidad de que el aprendizaje autoestructurante de los educados pueda desplegarse sin tantos obstáculos. El papel del estudiante es elegir y planear actividades que le parezcan interesantes y motivantes según su nivel cognitivo. Esto para apoyar su creatividad, su innovación y todas aquellas construcciones que requiera para elaborar su propio aprendizaje.